Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma y vamos a continuar con la sesión número 7 de nuestro programa de especialización en gestión de la calidad en proyectos de construcción. Bien, en esta oportunidad, para esta sesión y la siguiente, sí les voy a pedir un montón de paciencia, porque es un tema un poquito más denso. Ya vamos a hablar sobre los requisitos de la ISO, que al inicio es un poquito complicado de poder asimilar, pero poco a poco, brindando algunos ejemplos de aplicación en cada uno de los casos, vamos a empezar a comprender esta norma ISO, ¿no? Estas sesiones que vamos a ver no pretenden reemplazar un curso de interpretación de norma ISO, que normalmente es un curso que dura 24 horas, ¿no? Pero sí nos pretenden dar la pauta para poder establecer nuestro mejor control, perdón, más que control, nuestra mejor gestión para poder llevar adelante nuestra gestión de calidad independiente, colega, de que usted desee, ¿cómo se llama? Certificarse, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Bien. Entonces, comenzamos. Hoy vamos a ver los requisitos de la ISO. Para esto un pequeño paréntesis, ¿no? Haciendo como un pequeño review de lo que hemos visto hasta ahora. Durante la primera sesión, la principal lección aprendida es sobre el tema de la definición de la calidad desde la perspectiva de la ISO, que básicamente nos damos cuenta que es el cumplimiento de estas categorías de requisitos, ¿no? Porque luego se puede subcategorizar y ser más específicos. Estamos hablando de el cumplimiento de requisitos legales, el cumplimiento de requisitos normativos, el cumplimiento de requisitos del cliente y el cumplimiento de requisitos de la organización, ¿no? Entiéndase por la organización, la empresa en la que usted trabaja. Luego también hablamos de la calidad en el tiempo, hablamos de estas 10 etapas, que en realidad es una especie de pretexto para saber cómo se encuentra la calidad en el tiempo, ¿no? Perdón, es un pretexto para saber dónde nuestra empresa se encuentra ubicada, ¿no? Puede ser que nuestra empresa tienda más a una empresa de tipo etapa 3, otras estaremos en etapa tipo 5, otras en etapa tipo 6 o 7, ¿no? Y lo que aspira uno es a seguir creciendo. Porque no puede pasar que una empresa que está en etapa uno quiera hacer etapa 5 o etapa 2 quiera pasar etapa 6. Eso no va a pasar, ¿no? Antes de correr hay que caminar, antes de caminar hay que trotar, antes de trotar hay que gatear. Entonces, este esquema hay que tenerlo presente. Esta es la razón por la cual, a eso que me pregunta, ingeniero, ¿usted no tendrá un plan de calidad de esta empresa Graña, COSAPI, ¿no? Que nos la pueda jugar ahí para poder adaptarla. Bueno, probablemente las empresas se encuentran en etapa 6 o 7 y que las empresas están en etapa 3 o 2, entonces es ahí donde no va a cuadrar, ¿no? Entonces, si lo particularizamos, entendiendo en qué etapa nos encontramos y en busca de lo que queremos, es justamente nace de la definición de la política de la organización. ¿Quién genera la política de la organización? Lo que se conoce como la alta dirección, ¿no? Lo que se conoce como la alta dirección. ¿Perfecto? Entonces, esto lo vamos a plantear de la siguiente forma. Y luego en la sesión número 2 estábamos revisando el tema de los frameworks, ¿no? Del PM, del sistema de calidad, que básicamente son dos frameworks que utilizamos, ¿no? Uno de ellos es la ISO, perdón, el PMBOK, tanto en su sexta como en su séptima edición, y también la ISO, ¿no? Y cuando hablamos del PMOK, primero presentamos un poquito lo que es el PMOK sexta edición versus el PMOK de la séptima edición, indicando que no es que la 7 haya reemplazado a la 6, todavía trabajamos con la 6, no solamente para calidad, sino para gestionar los proyectos de construcción. No es el único modelo, ciertamente, pero es uno de los más usados, ¿no? Bueno, preguntan, pero pues, ingeniero, también existe pues el PRINCE 2, existe el IPMA, ¿no? Otras, esas son mejores, pero no, todos son modelos, ¿no? Modelos de gestión de proyectos. Entonces, simplemente utilizamos más el PMBOK, como utilizamos más la ISO, por la misma razón que usted utiliza el Office en vez del Linux, por la misma razón que se utiliza el AutoCAD en vez de tanto software de CAD, como que probablemente su segundo idioma que usted conozca poquito, mucho o no tanto, es el inglés antes que el chino mandarín u otro idioma, ¿no? Es por un tema de mayor uso, nada más, ¿no? Para eso no es la última Coca-Cola del desierto, pero sí es algo que debemos de tener presentes y ser conscientes de que sí necesitamos un modelo de gestión.
Y hablábamos de que el PMOK 7 no reemplazaba el PMOK 6 porque el PMOK 6 con el 7 tienen diferente estructura organizacional, ¿no? Como si el 6 reemplaza al 5, el 5 al 4, el 4 al 3, etc. Entonces, básicamente les comentaba que es como, lo digo con comillas y con letra cursiva, ¿no? Es como si el PMOK 6 fuese un procedimiento, no lo es, pero dijo como, ¿no? Que tiene un nivel de detalle. Y el PMOK 7 es como si fuese pues una política, ¿no? No es una política, pero es como, de tal manera que es muy genérica, muy amplia, ¿no? Y eso nos dimos cuenta cuando revisamos la gestión de la calidad en el capítulo 8 del PMOK, ¿no? Que está dividido en estos tres procesos: proceso de planificación de la calidad, proceso de aseguramiento de, perdón, gestión de la calidad, me quedé con el PMOK 4, gestión de la calidad y control de la calidad, ¿no? Que es la calidad llevada al tiempo. Y mientras que en el PMOK séptima edición lo refleja a través de lo que se conoce como principios, ¿no? Vamos a ponerle la entonación así, ¿no? Principios de calidad, ¿no? Porque es mucho más genérico, habla más sobre el tema de, el proyecto debe contener calidad, debe responder a ciertas preguntas, ¿no? Y se les compartió por 3 páginas nada más, y me dicen, de con esto voy a hacer mi plan de calidad. No, con eso no vas a hacer tu plan de calidad, simplemente determina algunos lineamientos muy genéricos que tenemos que complementarlo con otros, ¿no? Y a eso entramos a determinar el sistema de gestión de calidad, y dentro del sistema de gestión de calidad habíamos hablado pues de los procesos como parte muy elemental para los sistemas de gestión, que es muy importante. Para producción no tanto, pero para gestión sí, ¿no? Entonces, estos procesos nos llevan a que nosotros podamos atender también y conocer lo que es el mapa de procesos para hacer qué procesos son los más relevantes dentro de nuestra organización. En el mapa de procesos habíamos hablado sobre los grupos de procesos, ¿no? Estábamos hablando sobre los grupos de procesos estratégicos, los grupos de procesos principales, nucleares, misionales, de core de negocio, y la tercera categoría, el grupo de procesos de soporte, de apoyo, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando yo les comentaba que si una organización aspira o tiene una ISO, uno tiene que preguntarse sobre qué procesos, ¿no? Porque la ISO no es que le den a toda la empresa, le dan a los procesos de la empresa, y que se tiene una duración de 3 años, ¿no? Para una auditoría. Por supuesto que hay auditorías de seguimiento que sí son anuales, ¿no? Pero la renovación es cada 3, ¿no? Y esto un poquito ayudaba a responder a esa pregunta: ¿por qué algunas empresas, siendo que tienen ISO, no les va muy bien? Y esto es porque no lo aplican, ¿no? Y además la calidad no es el único elemento que el cliente juzga. Sí es uno de los elementos muy importante, pero no es el único. Y lo que debemos de buscar es tratar de maximizar la estandarización de los procedimientos, ¿no? Y así llegamos ahora a la ISO 9001. Para eso habíamos hablado de la familia de las ISO: 9000 para definiciones, 9001 para los requisitos y 9004 para el esquema general en lo que sería excelencia de la calidad. Bien, entonces ahora vamos a tocar estos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos? Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, contexto de la organización, con el capítulo 5, el liderazgo, y con el capítulo 6, planificación. Entonces, y a la siguiente vamos a tocar la 7, la 8, la 7, la 8 si no me equivoco, y la tercera sí es un poquito más extensa. Entonces, sí les pido, por favor, colegas, tengan bastante paciencia. Ya les había advertido sobre esta sesión. Un cafecito sería muy importante. Sé que estamos en un día lunes, ¿no? Quisiéramos que acabe rápido este día, un poquito pesadito, pero voy a tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Bien, vamos a comenzar entonces. Ok, entonces estos son, así como el PMOK tiene sus 5 grupos de procesos, así como el PMOK tiene sus 10 áreas de conocimiento, así como el PMOK tiene sus dominios y sus principios, la ISO tiene sus capítulos, ¿no? Básicamente lo más importante son a partir del 4 al 10, ¿no? Eso lo mencioné en el archivo que se les compartió, porque las 3 primeras son más de definición. Y a su vez, estos capítulos, el 4, el 5, 6 y hasta el número 10, van a tener sus siguientes cláusulas, ¿no? Estas cláusulas van a ser referentes a, vamos a mostrar cada una de ellas, ¿no?
comprensión, organización y contexto. Voy a explicar cada uno de ellos, no se preocupen, solamente ahorita voy a hacer un mapeo general de lo que tiene la ISO 9001 en comparación a lo que es el PMOK, donde habla sobre el contexto de la organización, ¿no? Y su contexto, disculpen la redundancia, comprensión, ¿no? Es saber dónde está parada la empresa, ¿no? Es conocer cuál es su realidad, hacia qué se afronta, ¿no? Y cómo lo va a manejar. Luego vamos a ver comprensión y necesidades de las partes, comprensión y necesidades y expectativas de las partes interesadas, partes interesadas, ¿no? Alcance del sistema de gestión de sus procesos. El liderazgo, esto viene básicamente marcado por el que se conoce como la alta dirección. Y la alta dirección puede ser el gerente general, director de la empresa, el dueño, pero alguien que lidere la organización. De tal forma que hasta antes uno podía delegar el tema de la obtención ISO. Vilcapoma, averiguate cuánto nos costaría la certificación, la capacitación, y en 6 meses quiero la ISO. Bueno, antes se podía hacer eso, hoy ya no. Hoy se define quién es la alta dirección y a ellos se les hacen las auditorías. Fíjense lo importante, ¿ah? Porque si no hay una cabeza que lidere este tema, es un esfuerzo que va a ir bien 1 mes, 2 meses y luego va a recaer y el esfuerzo va a ser en vano. De liderazgo y comprensión que nos lleva a tener la política de calidad, ¿no? Que nos lleva a definir roles responsables y autoridad, para luego pasar al capítulo 6, que vamos a hablar de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Fíjense, aquí ya se usa el concepto riesgos y oportunidades, ¿no? Y de aquí se define esa famosa matriz de riesgos y oportunidades que más de una vez la hemos escuchado, ¿no? Para luego plantear los objetivos de planificación para lograrlos, planificación de los cambios, ¿no? Recursos, en el caso capítulo 7, competencias, toma de conciencia. Este capítulo es muy importante porque dentro de la auditoría, cuando se hace la consulta a muchos trabajadores, empleados, sobre algunas preguntas relacionadas a sus funciones sobre términos de calidad, no saben cómo responder el por qué, pero sí saben responder el qué hacen. Y esto luego puede ser una observación o incluso una no conformidad por parte de los auditores, porque indican que el equipo, las personas que han sido auditadas, pareciera que no conocen o que no están lo suficientemente capacitadas, ¿no? Esto significa que al momento de hacer sus actividades puede cometer algunos errores y eso significaría que no hay toma de conciencia, ¿no? Tanto de capacitación, de conocimiento, o porque aún así han sido capacitados, no le pusieron atención. Por lo cual recomiendan que las capacitaciones deben de ser pues, calificadas, ¿no? Eso por un lado. Y entonces la toma de conciencia tiene el equivalente en el tema de seguridad de lo que es este charla de sensibilización. Aquí se llama pues toma de conciencia. Luego vamos al tema de comunicación, información documentada. El más extenso, eso que vamos a ver casi en una sola sesión, va a ser el de operación, ¿no? Y el de operación lo que habla es planificación, control operacional, requisitos del producto y servicio, diseño y desarrollo. Eso no lo vamos a utilizar mucho, porque es más para las empresas que hacen diseño, tipo los arquitectos, ingenieros, estructurales, etc. El control de suministro externamente, ¿no? Producción y producción del servicio, liberación de producto, control de las salidas, ¿no? Luego del capítulo 9, evaluación y desempeño, seguimiento de medición, auditoría interna, si es que la empresa lo considera necesario, revisión por la dirección, el dueño. Y luego el tema de la mejora, en función a las generalidades, en función a la no conformidad y acción correctiva, y en función a la mejora continua. Entonces, todo esto nos lleva, así como nuestro plan de calidad, ¿no? Desarrollamos nuestros principales elementos de planificación, gestión y control. Lo mismo sucede con esto. No es más diferente, colegas. Fíjense, solamente para que se den una idea, ¿ya? Recuerden que cada uno de estas cláusulas están numeradas, ¿no? Desde el 4.1 hasta el 10.3. Cuando nosotros veamos implementación de la calidad, ¿no? Que es diferente a las actividades de calidad, sino la implementación, vamos a ver un acápite, acá lo voy a mostrar mejor, calidad 13,
reportes. Aquí está. Vamos, el archivo, esto lo vamos a ver cuando veamos en las últimas sesiones de calidad. Ahí está, ¿no? Es el proceso de la implementación del plan de la calidad, ¿no? Que normalmente debería tomar 3, 4 semanas, no más, ¿no? ¿Y por qué solamente 3, 4 semanas? Porque es muy parecido, pues, a cuando salieron todas esas directrices y normativas sobre el tema de COVID. Uno de ellos era asociado a la implementación y otro al mantenimiento, ¿no? La implementación era pues tener los baños, tener los lavaderos, tener los jabones, tener el alcohol, tener el termómetro, tener el procedimiento de ingresos, o sea, todo eso era implementación. Y ya luego en el día a día pues se actualizaba, se llenaba el alcohol, se utilizaba mascarilla, etcétera, etcétera. Aquí es algo parecido. Vamos a definir cuáles son todas esas actividades que se realizan al arranque, pero identificar con los requisitos, ¿no? Aquí están los requisitos de la ISO. No necesariamente tienen el orden de 4.1, 4.2, 4.3, pero sí están identificados. Y esto les va a ayudar a decir, ya sé a qué se refiere, ya sé a qué se refiere, ya sé a qué se refiere. Entonces, ¿por qué? Porque nos ayuda a mantener este trabajo bastante más dinámico, ¿no? Entonces, ahora que vamos a ver esta lámina, ¿no? Perdón, este proceso, solo hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Despacito para poder entenderlo mejor. Esto es lo mismo, es la descripción, ¿ya? Pero fíjense cómo se encuentran englobados, mientras que aquí pareciera pues que son aislados, ¿no? Cada uno es un capítulo independiente, el 4, del 5, del 6. Bueno, esto lo hice pues simplemente para conocer sus procesos, pero realmente fíjense cómo está planeado, ¿no? El contexto de la organización es el capítulo macro, porque sobre este capítulo macro luego se encuentra afianzado el liderazgo, ¿no? Y sobre el liderazgo luego se encuentra afianzado, aquí sí ya son, digamos, como si fuesen procesos independientes, no tanto, pero pareciera que sí, un poquito, ¿no? Que tiene que ver con planificación, con operación, con soporte, con evaluación y desempeño y con mejora, ¿no? Y obviamente cada uno de estos capítulos tiene sus propios subcapítulos. Y todo esto en el margen del ciclo de la mejora de Deming, ¿no? O el famoso ciclo del PDCA, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el planear? Todo lo que es planificación está asociado al tema del planear, lo que es hacer y soporte en el proceso de hacer, lo que es verificar en el capítulo 9, ¿no? Y lo que es de actuar en el número 10. ¿Correcto? Entonces, el sistema de gestión de calidad, ahora estamos viendo, primero lo vimos desde esta perspectiva, ¿correcto? Cómo está compuesto cada uno de los capítulos. En esta parte, cómo los capítulos están relacionados y cómo se vinculan con el tema del ciclo del PHVA o el PDCA o el famoso ciclo de y en este caso es cómo están interrelacionados. Tenemos por un lado los requisitos, tenemos el capítulo 4, el contexto de la organización, el liderazgo es la base de todo. Por eso es que ahora este es un tema que no es delegado. Este es un tema que le carguen a un tal Vilcapoma para que se encargue de hacer este tema, sino que quien debe estar realmente convencido de este proceso es el capítulo, la alta dirección, ¿no? Estamos hablando de él, del dueño, del gerente, del proyecto, ¿no? Del director de la empresa, etcétera. ¿Okay? Eso por un lado. Luego también está en el capítulo 7 y 8 lo que es apoyo a operación, ¿no? Luego es en el hacer, ¿no? Luego en la evaluación del desempeño es verificar y la mejora es en el actuar. Entonces ven cómo estos capítulos están relacionados entre todos ellos y no se trata solamente de capítulos aislados, ¿no? Eso no es un poco la idea. Y nuevamente planteando aquí planificación, contexto, planificación, liderazgo, apoyo, hacer, operación, verificar el desempeño y claro, aquí hay una discrepancia porque apoyo también pasa para el hacer, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Actuar, mejorar, etcétera, ¿no? Y es un ciclo que se va mejorando. Eh, Aquí ya vemos ya algunos subprocesos, ¿no?
importantes, algunos subprocesos importantes dentro de lo que es desde la perspectiva del ciclo de la mejora continua, cómo están divididos estos subcapítulos, ¿no? Primero, uno debe de definir, uno debe de definir el contexto de la organización, o sea, definir las partes interesadas, ¿no? Luego definir el alcance, luego definir, perdón, disculpen, luego definir la política de calidad y los objetivos de calidad. Esta política de calidad y objetivos de calidad no es de la obra, ojo, esto es de la organización, esto es de la empresa. Luego determinamos los procesos necesarios. ¿Cómo reflejamos cuáles son los procesos necesarios de la organización? Lo reflejamos porque estos se ven a través de lo que se conoce como el mapa de procesos, ¿correcto? Determinar la secuencia de esos procesos, va a estar en el mapa de procesos, definir requisitos de seguimiento y de medición, definir interfaces de actividades del progreso, definir la estandarización del proceso, y a estos procesos muy estandarizados son los que les debemos de hacer seguimiento, los debemos de implementar, los debemos de convertir en cultura, y luego eventualmente, si la organización está interesada, que un ente externo lo valide como tal, ¿no? Que diga, que certifique que efectivamente es un procedimiento estandarizado. Y hacia eso apuntaremos a obtener pues la ISO. Como decía, la ISO no es a toda la empresa, no es a todos los procesos. Deberían ser los procesos principales nucleares que atienden directamente al cliente. Definir los dueños de los procesos y objetivos del proceso. En el hacer es implementar, ¿no? ¿Cómo implemento esto? Capacitación, mentoring, coaching, seguimiento, evaluaciones, inspecciones, auditorías, lo que fuese. Definir y asignar recursos que sean necesarios para hacer eso. Desarrollar y entregar los productos o servicios. Generación de información para la toma de decisiones, ¿no? Verificar, que sería revisión por la dirección. Esto, por ejemplo, se ve reflejado en un formato de capacitación, ¿no? Y reuniones que pueden ser bimensuales o trimensuales con la alta dirección para comunicarles cómo va el avance, ¿no? Cómo vamos con la implementación, para que no sea un tema pues de un mes o de 2 meses, sino es un tema perenne. Verificar que el producto y servicio versus los objetivos esperados están bien, aplicación de auditorías internas, que sería lo ideal. Si no, no se preocupen, pueden realizar pues inspecciones, ¿no? Las auditorías, estimados colegas, no son, no son inopinadas. Las auditorías tienen que tener una planificación. Lo que sí puede ser inopinado son las inspecciones. No, uno va al azar y verifica si están realizando las actividades, ¿no? Pero no obedece a una auditoría. No existe una mini auditoría, ¿no? Y desde la perspectiva de la ISO, la clasificación, desde la perspectiva de la ISO, la clasificación de las auditorías se dividen en 3 tipos: auditoría de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. La de primer orden son auditorías que desarrolla la organización para la organización, por ejemplo, la oficina central para las obras, ¿no? La auditoría de segundo orden o segundo nivel son las auditorías que puede solicitar el cliente a nosotros, siempre y cuando esté en su potestad contractual. Nos pueden solicitar una auditoría de contabilidad, sistemas, industrial, lo que fuese, ¿no? Y finalmente tenemos la auditoría de tercer nivel o de tercer orden, que son las auditorías que realizan las empresas certificadoras, ¿no? Para certificar que una empresa tiene una ISO o para recertificar la misma. A eso se refiere con este proceso. Actividades de control de la calidad, ¿no? Que permitan que, por ejemplo, dentro del plan de calidad podamos hacer seguimiento. Y finalmente, sobre el actuar es mejora el proceso versus el cumplimiento de la política de la calidad de la empresa. Y bien, entonces vamos a comenzar con el contexto de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que se dice aquí del contexto de la organización? Está dividido a su vez en 4 subcapítulos, ¿no? Y la primera de esta está orientada a comprender la organización. Ya sabemos qué significa organización y su contexto. Eso es lo que voy a explicar ahora, ¿no?
Luego, comprender necesidades y expectativas de las partes interesadas, una de las partes más importantes y clasificadas como partes interesadas, va a ser el cliente, ¿no? Determinación del área de aplicación del sistema de gestión de calidad, independiente de que independiente de que si queremos auditarlo o no queremos auditarlo. Y como último punto, el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. ¿Perfecto? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Comprensión de la organización y de su contexto. Bien, veamos aquí. Básicamente lo que nos quiere decir en esta cláusula es que como organización nosotros conozcamos realmente dónde estamos parados. Para eso se debe de hacer un análisis tanto a la interna de mi organización y también se puede hacer una inspección, una evaluación, perdón, a la externa de mi organización. Como la hizo, nos dice que esto es lo que debemos de hacer, pero no nos dice cómo lo debemos de hacer. No lo hice. Entonces tenemos que utilizar herramientas de administración, ¿no? O de gestión para poder solucionarlo. Por ejemplo, ¿qué herramienta me podría servir para evaluar, ¿no? Evaluar a la interna de la organización y a la externa de la organización. Bueno, la herramienta que yo debería de utilizar es la herramienta que se conoce como el FODA. La ISO no te dice usa el FODA, ¿no? Pero lo acepta. ¿Por qué? Porque el FODA lo que hace es evalúa a la organización tanto de manera interna, si hablamos de las oportunidades y las debilidades, y también evalúa de manera externa si hablamos de las amenazas, ¿no? Y de las debilidades. Entonces, mientras que el otro caso es de las oportunidades y de las oportunidades y las fortalezas. Entonces, esto no nos dice que hagamos con la ISO, pero también podemos hacer otro tipo de evaluación que ahora les voy a mostrar. Entonces, aunque no existe ningún requisito, y esta palabra es clave, ¿eh? Requisito, ¿no? Recuerden que esa palabra la estamos hablando constantemente, se está repitiendo, ¿no? Desde la definición de calidad, ¿no? Cumplimiento de los requisitos del cliente, cumplimiento de los requisitos legales, cumplimiento de los requisitos de la organización, cumplimiento de los requisitos del cliente. Entonces, aunque no existe un requisito de información documentada, ¿qué es información documentada? Sustento. Cuando usted lee en la ISO la palabra información documentada como medida de presentación, ¿no? O el término debe, es porque es obligatorio. Ante una auditoría, por ejemplo, lo que sí vamos a ver en la parte de auditoría es que la organización debe presentar una auditoría anual interna. Claro, con mínimo uno, ¿no? Entonces, esa auditoría dice, ¿no? La organización debe, significa que es obligatorio. Puede es un condicional, pero esa palabra debe, para los términos de la ISO, significa que es obligatorio. Y en todo caso, cuando también se habla de que la organización debe presentar una información documentada, es que nos van a pedir sustento. En este caso, no te van a preguntar si aplicaste FODA, no aplicaste FODA, si fuiste a Yossi, a la astróloga, a ver qué te depara el futuro, en el presente y el futuro, ¿no? Si a la interna, todo está, no le va a interesar la ISO, simplemente decir, ok, simplemente demuéstrame que lo tienes, ¿no? Pero ya el cómo no es una documentación obligatoria, pero que, como siempre me recomendaron a mí, tenla, ¿no? De tal forma que puedan verificar que efectivamente para cumplir. Entonces, bueno, se presenta esta información y se desarrolla, ¿no? Esta información no documentada, ¿no? Resulta útil contar con información que permita, y el término lo encuentro incluso subrayado, ¿no? Comprender los desafíos que enfrenta la organización. Y no lo dice, pero son internos y externos, ¿no? Para cumplir con este requisito, siempre la palabra requisito de por medio, se pueden emplear diversas herramientas, ¿no? Recuerden que existe una diferencia muy grande entre requisito y requerimiento. El requisito es una necesidad, el requerimiento es una solicitud formal, ¿no? Es una solicitud formal, ¿correcto? Entonces, fíjense, aquí lo vamos a mostrar, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle, simplemente le vamos a que existe una herramienta que podemos utilizar, ¿no? Para evaluar la parte externa de nuestra organización. Luego le vamos a dar un ejemplo.
Le voy a presentar todo un ejemplo de todo eso, pero quiero que se entienda primero el mensaje, el concepto y el ejemplo, y ya luego se lo voy a compartir. Entonces, estamos hablando de PD político, ¿no? El análisis PESTEC es un análisis externo. Y entonces toda organización, toda empresa, no las obras, toda empresa constructora, ¿no? Debe hacer una evaluación política, ¿no? De su entorno, de su negocio, de su rubro sobre lo que va a ejecutar. Vender o servir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo cuando se pasó a segunda vuelta en estas últimas elecciones. Yo por lo menos he visto dos de estos tipos, ¿ya? Aquí yo no voy a hacer ningún ánimo valorativo de quién mejor presidente, quién fue, quién no, eso no forma parte del programa. Simplemente quiero mostrarles una situación que he visto en varios empresarios, ¿no? Entonces, cuando pasaba a la segunda vuelta, el expresidente Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, eh, muchos empresarios inmobiliarios se quedaron en stand-by. Otra vez, aquí no voy a hacer ningún ánimo de valorativo. Cada uno tiene su propia decisión. Este curso no tiene ninguna connotación política. Solamente quiero demostrarles algunos ejemplos que he visto, nada más. Entonces, recuerdo mucho que conversé, en ese tiempo era gerente de proyecto de una empresa de supervisión y le consulté a algunos clientes, ¿no? Oye, tú tenías que comprar un par de terrenos, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Mira, Jorge, la verdad que así como están las cosas, lo veo complicado, ¿no? Si queremos ver cómo va este tema, ¿no? Cómo va a terminar finalmente, e incluso cuando ya ganó el señor Pedro Castillo, ¿no? Dijeron, pucha, mira, 100 días vamos a ver qué es lo que pasa. Y habrán escuchado que algunos pues sacaron su plata, algunos se transfirieron sus fondos, ¿no? Algunos paralizaron sus actividades por el temor a lo nuevo, ¿no? Bueno o malo, lo que fuese, pero es nuevo. Entonces, ese aspecto genera que a tu empresa, a tu organización, le genera un movimiento, un cisma. Muy parecido a lo que pasó, también recuerdo muchísimo, en ese tiempo trabajaba en el aeropuerto como ingeniero de campo o asistente de campo, estuve en esas dos etapas, ¿no? Cuando se hizo la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, no el que están haciendo ahora, el que se hizo hace como 12, 14 años, un poquito más creo, ¿no? Entonces, ahí también, yo recuerdo mucho que pasó a la segunda vuelta, quien era en ese momento el expresidente Ollanta Humala, y con Alan García, ¿no? Entonces, cuando pasaron a la segunda vuelta, en el aeropuerto, todos los pequeños proyectitos que se estaban realizando, toditos quedaron en stand-by. Solamente se estaban ejecutando los que estaban en camino, ¿no? Ya por eso ya había terminado la segunda ampliación, la parte más grande, ¿no? Esta empresa Bechtel, ¿no? Ya cosa se quedó para hacer las otras partes. Entonces, fíjense cómo el impacto político puede generar que las organizaciones, ¿no? Tengan que transformarse de manera diligente o de una manera más práctica, pero tiene un efecto secundario de la política sobre los análisis en nuestros proyectos. También está el aspecto económico, ¿no? Por ejemplo, hoy hacer una empresa en Argentina tiene sus complicaciones, especialmente si vas a importar algunos productos, ¿no? Que necesitan el dólar. Entonces, uno se piensa si realmente así conviene, y vaya a funcionar bien. No solamente eso, sino el aspecto social, ¿no? Y en el aspecto social tenemos que evaluar cómo es que impacta nuestra organización a nuestro desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo impacta? ¿No? Eso por un lado. Y luego también tenemos que ver el aspecto tecnológico, ¿no? Como el tema de la virtualidad, como el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El tema ecológico, ¿no? Y el tema de la competencia, cómo estamos con el mercado. Luego le vamos a dar un ejemplo de cómo se desarrolla, pero, digamos, la ISO no te dice aplica PSTEC, aplica FOA, no te dice. ¿No? Eso lo termina cada uno. Pero claro, si yo quiero saber el contexto de la organización, sobre qué está parado, obviamente tengo que hacer este tipo de examen. ¿Pueden haber otros? Por supuesto que sí. Y si encuentro otro modelo, ¿puedo aplicarlo? Sí. ¿Me van a descalificar? No. Porque cada uno determina los cómo. Recuerden que tanto la ISO como el PMOK
te dicen qué hacer, pero ninguno te dice cómo hacerlo, ¿correcto? Y luego también vamos a tener nosotros aquí presente, ¿no? El tema, a ver acá un ratito, si me permiten, ahí está. El, la evaluación AMOFIT, ¿no? ¿Qué es AMOFIT? Es una evaluación interna. El otro caso era externo, externo a la organización. ¿Por qué? Porque estamos viendo el entorno político, el entorno económico, el entorno social, ¿no? El entorno tecnológico, el entorno ecológico y el análisis de la competencia, ¿no? Es un tema externo, ¿no? Pero también hay un entorno interno, ¿no? Hay un entorno interno. Y este entorno interno también existen muchísimas herramientas de gestión o de administración, ¿no? Que nos ayude a conocer a la organización de manera interna. Y así tenemos, por ejemplo, análisis del área de administración, análisis del área de marketing, análisis del área de marketing, eh, ¿no? El tema de operaciones productivas, ¿no? Logísticas, vaya, operaciones productivas y logística, ¿no? Perdón, evaluación de operaciones productivas y logística, evaluación del tema de finanzas y contabilidad, evaluación de recursos humanos, evaluación de sistemas de información y evaluación de investigación y desarrollo si los hubiese, ¿no? Entonces, justamente AMOFIT es por el acrónimo de cada uno de ellos. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Plan estratégico, plan de negocio, plan PESTAL, ¿no? AMOFIT, análisis competitivo, análisis sector, procedimiento de análisis del contexto, ¿no? Matriz F, EFI, FODA, matriz competitiva. O sea, hay un montón de herramientas, ¿no? Que no te dice la ISO cuál debes usar, simplemente te dice utiliza con el que te sienta más cómodo, ¿no? Con el que te pueda brindar mejor resultado, ¿correcto? A eso se refiere con contexto de la organización, conocerlo de manera interna, ¿no? Y conocerlo de manera externa, ¿no? Aquí faltó anotar que hay el FOA también, un tema que es de análisis interno y un tema que es de análisis externo. Luego, el 4.2 habla sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas, siendo que la principal o una de la principal parte interesada pues es nuestro cliente, ¿no? Nuestros socios, nuestros clientes, los usuarios, los subcontratistas, las entidades municipales, ¿no? Gubernamentales, también son partes interesadas, ¿no? Los mismos vecinos, los mismos, ¿cómo se llama? Autoridades, etcétera, todos ellos son las partes el sindicato también es parte interesada, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus necesidades y cada uno de ellos tiene sus expectativas, ¿correcto? Entonces, eso por un lado. ¿Cómo vamos a subdividir las necesidades y expectativas de las partes interesadas? Más adelante lo voy a reducir a un acrónimo de PI como partes interesadas, ¿no? La parte interesada es una persona, ¿no? Un vecino, por ejemplo, una organización, la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Que puede verse afectada, ¿no? Por una decisión o una actividad que pueda afectar a otros o que pueda percibirse a sí misma como afectada por dicha decisión o actividad, ¿no? Para bien para bien o para mal. Luego tenemos 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, ¿no? Perdón, aquí va antes de pasar al 4.3, ¿no? Dentro de la parte interesada, esto es muy importante identificar quiénes son, qué requieren, ¿no? Porque justamente de manera general se nos puede complicar bien nuestro proceso si no sabemos identificar, si no podemos identificar quién es la parte interesada, ¿correcto? Entonces, básicamente, ese es el esquema, conocer quiénes son, ¿no? Y luego esto lo vamos a ver en una matriz, donde yo voy a identificar
qué necesidad tiene esta parte interesada y cuál es su expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr en cada uno de los casos? En la cláusula 4.3 de la ISO 9001 en su versión 2015 es determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. ¿Qué áreas va a convenir, no? Para eso uno determina qué procesos va a trabajar en ese sistema, ¿no? Los productos y servicios de la organización son sujetos a como parte del alcance, ¿no? La organización debe, escuchen este término, ¿no? Debe aplicar todos los requisitos de esta norma internacional que sean aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de calidad, ¿no? El alcance del sistema de gestión de calidad, SGC, ¿no? De la organización debe, nuevamente esa palabra, debe, subrayo, ¿no? Estar disponible y mantenerse como información documentada, en este caso I y la letra D, ID. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿No? Dice que el alcance de la organización debe estar disponible y manifestarse. Eso son no nada más ni nada menos que nuestras redes, ¿no? Que esté ahí donde sacamos toda la información. Y ahí sacamos toda la información que se debe de realizar, ¿no? Y a eso se le denomina como información documentada. Bien. Luego, sistema de gestión de la calidad de sus procesos, ¿no? La organización debe determinar cuáles son los procesos necesarios para lograr los objetivos, ¿no? Que afectan a la calidad de la organización. Nos ayuda a determinar, nos ayuda a determinar sus entradas y sus salidas. Recuerden que al hablar de procesos, todos los procesos están sujetos a entradas y todos los procesos están sujetos a salidas, ¿no? Por lo tanto, determinar su secuencia y su interacción. Su secuencia y su interacción lo vemos en lo que se conoce como el mapa del proceso, ¿no? Y sobre sus procesos luego podemos determinar procedimientos, tal como lo vimos en la sesión anterior cuando hablamos de mapa de procesos. Cada proceso va a estar dividido en más de un procedimiento y cada procedimiento va a tener su instructivo, si es un poquito extenso, su mapa de procesos en el caso de gestión, ¿no? Aquí no hablamos de procesos constructivos o de procedimientos constructivos todavía, ¿ya? Eso va más adelante. Esto es de la organización. La organización ha de determinar y proporcionar cuáles son los recursos necesarios para este proceso, ¿no? Y se deben preparar los documentos necesarios para la gestión y operación de los procesos. Las normas hincapié en la necesidad de la correcta definición de las entradas, ¿no? Y salidas, lo correcto. La definición de los dueños del proceso, ¿no? Para aquí, etcétera. Entonces, aquí luego le dejo una pregunta para que lo puedan ver, solucionar en la comodidad de su casa, ¿no? Y antes de pasar al liderazgo, quiero mostrarles justamente ese ejemplo. Pero hasta aquí, estimados colegas, entendiendo que es un poquito denso este tema, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor, hasta el momento. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo. GCAL, sesión 14, PMBOK, requisitos y ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver este ejemplo de diagnóstico. Aquí está, ¿no? Este, por ejemplo, es de una empresa, ¿no? Relacionada a la construcción. Solamente le he cambiado algunos términos nada más, pero en fin, es de una empresa, ¿no? Donde se ve pues quién lo desarrolla, ¿no? Y luego, luego del formato, ¿no? Eso también lo vamos a revisar. Ahí, quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó, etcétera. Luego tenemos aquí, ¿no? Manual de contexto de la organización, ¿no? La comprensión de la organización y de su contexto, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos comprensión de las... Esto es justamente todo lo que vimos en un momento. Y luego acá, comprensión de las necesidades, alcances y expectativas de las partes interesadas. El 2, luego determinación del alcance del sistema integrado de gestión, ¿no? Y finalmente el tema de la organización, responsabilidades y auditorías, así como su resistencia. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, dato, que dice la importancia que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que estoy a punto de sombrear, aquí está, ¿no? Es el encabezado. Y este encabezado, ¿no? Este encabezado es de desarrollo obligatorio en toda organización que se puede tener un sistema de gestión de calidad. Es obligatorio. Entonces, la forma puede variar un poquito, ¿no? Porque estoy seguro que esta forma, como lo están viendo, seguro ustedes lo han visto en más de una oportunidad. Estoy segurísimo que lo han visto en más de una oportunidad. Y como lo han visto en más de una oportunidad, este es parecido, pero los elementos sí son comunes, ¿no? Por un lado vamos a tener el logo de la organización. Por otro lado, ¿a qué proceso pertenece este procedimiento? Este procedimiento es el manual del contexto de la organización. Este proceso de dirección estratégica forma parte dentro del mapa de procesos a la parte superior, estratégica, ¿no? Dentro de ese proceso estratégico están los procesos y dentro del proceso de procedimiento, que es el manual del contexto de la organización. Y también va a tener su código. Más adelante les voy a explicar cómo se hacen estos códigos, de dónde nacen estos códigos, la versión, la fecha en la que se emitió y la cantidad de páginas que corresponden, ¿no? Esto sí lo vamos a ver más adelante, solamente quiero que lo tengan presente. De tal manera que luego ya entrando en materia, ¿no? Tenemos la comprensión de la organización, ¿no? Y su contexto, ¿no? Entonces tenemos la empresa, ingeniero, SAC, ¿no? Tiene su misión, visión, valores, etcétera. Perfecto, ahí está muy bien, ¿no? Y así, ¿no? Análisis de la situación. Para conocer los aspectos de influir, ¿no? Utilizaremos tres herramientas. Uno de ellos es el análisis PESTEC, otro de ellos es el análisis AMOFIT y otro de ellos es el análisis FODA, ¿no? Entonces, ya del análisis FODA podemos sacar luego otro análisis. Entonces, lo presentamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el análisis PESTEC, ¿no? El que le estaba comentando. Por si acaso, si ven estas letras que están aquí al costado, que es O, que es A, como es un análisis externo, en algunos casos van a ser amenazas, ¿no? Y en otros casos van a ser oportunidades. Ya cuando veamos la parte interna, vamos a hablar de fortalezas y de fortalezas y de debilidades. Entonces, por ejemplo, en el análisis PESTEC, aquí está, ¿no? Lo puedo decir. Esto fue realizado el 2021, así que coloquémonos en ese contexto porque esto se debe de actualizar también de manera anual. ¿No? Pero por lo menos en el 2021, no hace mucho nada más, el análisis PESTEC, ¿no? Origina el siguiente proceso. El sistema político actual, ¿no? Está fragmentado, bueno, hasta ahorita creo, una amenaza como organización. Por otro lado, tenemos nosotros, el MINSA solicita un plan a las empresas para enfrentar el COVID, ¿no? El cual puede ser auditado por SUNAFIT. Esto, por ejemplo, en su momento, ¿se recuerdan ustedes que cuando se iba a dar la reactivación, después de casi 3 meses de para, ¿no? Estuvimos ahí encerrados, pero para que las empresas constructoras puedan empezar a funcionar, necesitaban tener un plan aprobado por el MINSA, ¿no? Entonces, como era algo, pues, algo nuevo y todo el mundo lo estaba haciendo, y ahora ¿quién se va a encargar? Entonces, digo, acá es una oportunidad para ayudar a las empresas, porque esta es una empresa de supervisión, ¿no? Vamos a ayudar a cómo se desarrolla todo eso. Y les mostramos a nuestra competencia que estamos adelante en este proceso y siempre pues lo van a valorar, ¿no? Como clientes lo deben de valorar. También en ese momento, normativas que flexibilizan el pago de impuestos para cada uno de los por efectos de COVID, ¿no? Unidad, eh, en el económico, ¿no? Para no leer de todo. Eh, el tema del sector minero en el Perú es importante, es una oportunidad, ¿no? La ARCC está invirtiendo en educación, también es importante, ¿no? Luego tenemos la demanda por vivienda sigue creciendo, como demanda sí, ¿no? El tema es un poquito la parte de efectivo, ¿no? Pero en fin, ahí lo tenemos, ¿no? Verificación del tipo de cambio del dólar, también eso hay que evaluarlo, ¿no?
en el aspecto social, entre las oportunidades y las amenazas, ¿no? Tenemos nosotros el tema de las normas, mm, ¿no? Las nuevas formas de consumo, compra, servicios que se daban más por internet, las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? El teletrabajo, las situaciones adversas relacionadas a temas de salud por efectos del plan COVID, ¿no? En temas tecnológicos, incremento del uso de redes sociales, LinkedIn, Facebook, mayor uso de Internet para los clientes, ¿no? Justo recuerdo muchísimo en ese tiempo, estábamos realizando nosotros gestión de ingeniería, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que junto con los especialistas y nuestro cliente, que eran los inmobiliarios, desarrollábamos los planos, ¿no? El expediente del proyecto. Y entonces en ese proceso del proceso, ¿no? Expediente del proyecto, perdón, eh, siempre lo hacíamos en reuniones presenciales, ¿no? Antes del COVID, ¿no? Una sala grande, invitábamos a todos los, los especialistas, ¿no? Reuniones que duraban 3, 4, a veces hasta 5 horas, ¿no? Era un ambiente bastante cargado, ¿verdad? Entonces imaginan, ¿no? 10, 12, 15 personas en un solo ambiente, por más aire acondicionado que haya, pues ya se imaginarán. Pero como se dio este tema de la virtualidad, bueno, teníamos que avanzar, ¿no? Caballero, adaptarnos, Zoom, Meet, ¿no? Lo que fuese. Entonces, y ciertamente esto al inicio fue bien complicado, porque también por tema generacional había algunas empresas que se les complicaba, algunos que sí lo podían realizar, ¿no? Etcétera. Entonces, fue una situación bastante difícil, pero que a tema de presión, porque teníamos que al finalmente brindar resultados, se logró, ¿no? Hoy, colegas, hoy toda la gestión de ingeniería de la que estoy participando, ahora estoy desde la perspectiva del cliente, todas ya son virtuales. O sea, ya no hay forma de que nos estemos reuniendo de manera presencial. No hay manera. Obviamente esto no se puede lograr todavía en el tema de la obra, ¿no? Porque ahora sí necesitamos que sea presencial. Pero por lo menos, ¿no? Un rezago que quedó de esto es que las reuniones de obra, que los comités, ¿no? Entre el cliente, el constructor y la supervisor sean virtuales. Hoy por un tema de verificación, de seguimiento, las reuniones lo hacemos en dos tiempos, ¿no? Una semana presencial, otra semana virtual, otra semana presencial, otra semana virtual. Entonces, todo ello lo venimos realizando. Esto todavía nos queda a nosotros nos queda como un rezago, ¿no? Positivo. Entonces, entiendo que en algunos empresas, para algunos puestos, ¿no? Y no aplica para nada el tema de trabajo. En algunos sí puede aplicar tranquilamente, y este y pueden también en el tiempo, pues, trabajar de manera parcial en algunos casos, ¿no? Entonces, en el tema ecológico también, por supuesto, ¿no? Y en el tema competitivo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Y claro, por supuesto, así como también vemos el análisis tecnológico, ecológico, competitivo, ¿no? Ya no lo voy a leer, pero simplemente lo voy a aparecer. Este archivo se les ha compartido. También hacemos el análisis interno de la organización, ¿no? Estamos hablando pues de las técnicas AMOFIT, ¿no? Administrativo, marketing, ventas, ¿no? Operativo, solamente para dar alguno de ellos, ¿no? Pero aquí ya no se coloca la O y la A, ¿no? Que era sobre el tema de oportunidades y amenazas, sino ya se trabaja con lo que es interno, ¿no? Y cuando es interno, estamos hablando de si es debilidad o fortaleza. Entonces, entre la debilidad y la fortaleza, ¿no? En cada una de nuestras áreas internas, ¿no? Por ejemplo, en administrativo, cultura organizacional no está desarrollado. Obviamente, eso es una debilidad, ¿no? Luego estamos hablando de, se cuenta con 4 certificaciones ISO, eso es una fortaleza, ¿no? Eso está muy bien.
pero también nosotros estamos hablando sobre el tema de marketing, el tema de ventas, ¿no? El tema de operativo, y entonces en todos los casos, ¿no? En todos los casos podemos nosotros hacer una evaluación. No son las únicas herramientas de evaluación interna, ojo. También existen las evaluaciones, otro tipo de herramientas, otro tipo de técnicas, ¿no? Sin embargo, digamos, la ISO no te dice cuál debes usar, simplemente te dice. Y es más, en este caso no exige que sea documentado. Pero aquí ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, no es obligatorio, pero lo tengo. Perfecto. Y aquí tengo mi análisis FODA, ¿no? Y en el análisis FODA, justamente ya determinamos todo el tema del análisis, ¿no? Complementario de cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos todo el análisis FODA para que ustedes puedan revisarlo. Luego terminamos pues los objetivos estratégicos a 3 años, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre el tema de la de las necesidades, comprensión de las necesidades, ¿no? Y de las necesidades y del contexto. Por ejemplo, ¿quiénes son las partes interesadas? Bueno, las partes interesadas más comunes son los que tenemos aquí, ¿no? El accionista, los dueños, la alta dirección, ¿no? Los proveedores, los contratistas, el, el tema del Estado, el personal y sus requerimientos, también, por supuesto. Después también el tema de los clientes, de los terceros, de la comunidad, los competidores, etcétera, ¿no? Digamos que son lo más comunes. Y luego, ¿quiénes son los clientes del proceso? ¿Quiénes más introducen las necesidades y expectativas del proceso, ¿no? Quienes proveen recursos de información, y vamos detallando, ¿no? Luego la matriz de identificación de requisitos por partes interesadas, ¿no? Entre lo que es interés, bajo, alto, entre lo que es capacidad de influencia bajo, alto, ¿no? Y luego la interacción, qué procesos y qué actividades, ¿no? Vamos a tomar. Tenemos aquí también, ¿no? Las categorías, ¿no? Por cada uno de nuestros sistemas, cosa que y luego tenemos determinación del alcance del sistema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué se va a desarrollar? Aplicabilidad, exclusiones, ¿no? Y aquí está pues el mapa de procesos, ¿no? Ahí está. Este es el mapa de procesos de una empresa de supervisión de obra. De una empresa de supervisión de obras, perdón, porque es de la organización de esta empresa, no es de la obra. Ojo, cuando hablamos de sistema de gestión, es de la organización y que luego va a decantar en actividades del plan de calidad. De lo contrario, vamos a estar copiando, pegando, pues, cada uno de las actividades. Bien, como dije, este documento se les ha podido compartir a todos ustedes para que entonces ya dentro de cada proceso, cada puntito blanco son los procedimientos. Son, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, casi 20 procedimientos, de los cuales se hicieron 13. ¿Por qué? Porque no todos los procedimientos los auditamos, ¿no? No todos los procesos los auditamos. Solamente auditamos aquellos procesos que son los más importantes en términos de certificación, ¿correcto? Eso por un lado. Bueno, el organigrama, ¿no? Cómo está dividido el sistema integrado de gestión de calidad, objetivos y metas del sector del sistema de gestión integrado, ¿no? Control de cambios del documento, etcétera. Bien. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que no he visto en muchos procedimientos, solo los que conocen, que es el control de cambios. Como esto tiene una versión 6, aquí se ve claramente, pues es muy importante. Por eso es muy importante tener en claro este proceso, ¿no? Porque luego en control de cambio determinamos qué fue de la versión 2, qué fue de la versión 3, qué fue de la versión 4, ¿no? Entonces, y así se van viendo cuáles son los cambios, cuándo se dieron, ¿no? Y cuándo se van a completar en cada uno hasta que fue una actualización de una simple frase. ¿Correcto? Entonces, esto forma parte
de lo que sería la primera cuando hablamos del contexto de la organización. Bien, hasta aquí, por favor, colegas, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda. Ok, entonces, sistemas de gestión de creación de proceso. Bueno, esto es el 4.4, que tiene que ver con la organización debe determinar los procesos necesarios para lograr los objetivos eh, que afectan a la calidad, ¿no? Determinar sus entradas, determinar y sus salidas, ¿no? Y la secuencia e interacción de los procesos, ¿no? La organización ha de determinar de qué recursos va a proporcionar y se debe, recuerden el término debe, ¿no? El debe es un término obligatorio. Se debe preparar los documentos necesarios para la gestión y operación de los procesos, ¿no? La norma hace hincapié en la necesidad de la correcta definición de las entradas, salidas, la definición de los dueños del proceso. Bien, hasta aquí más o menos estábamos hablando sobre el tema de el contexto, ¿no? Ya les mostré algunos ejemplos de cómo hay un poquito más de detalle, pero creo que entendiendo a qué se refiere para esta parte, estamos bastante bien. Y claro, por supuesto, y luego viene el capítulo 5 que es liderazgo. Que como les había comentado, el liderazgo tiene que ver mucho con a quien se le denomina la alta dirección. Y en la alta dirección, ¿no? Y en la alta dirección, efectivamente, nosotros vamos a tener, pues, eh, al dueño de la empresa, al gerente general, ¿no? Al director, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por un lado aquí que está dividido en tres, que es el liderazgo y el compromiso, luego la política de calidad, ¿no? Función, responsabilidad y autoridad, por ejemplo, y vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? El liderazgo y compromiso. Bien, entonces veamos. Con respecto al sistema de gestión de calidad y con el sistema de enfoque, ¿no? Con respecto al sistema de gestión de calidad, el SGC, es la responsabilidad de la eficacia del sistema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, establecimiento de las políticas y objetivos, ¿no? O sea, quien va a determinar, es la organización quien va a determinar cuáles son las políticas. Y eso básicamente es un trabajo del dueño y del director, del gerente general, ¿no? Y por ende, establecer cuáles son las políticas más importantes que van a desarrollar, ¿no? ¿Asegura la integración del sistema de gestión de calidad? Por supuesto que sí, ¿no? En los procesos del negocio. Promoviendo el enfoque en procesos, ¿no? El enfoque en procesos, no enfoque de procesos, ¿no? Y pensamiento basado en riesgos. Eso es bien importante, ¿no? El pensamiento basado en riesgos, el pensamiento basado en riesgos tiene que ver necesariamente con eh, el identificar cuáles son los riesgos de la organización. Bien, asegurando recursos, muy importante, porque claro, pues es el que pone el dinero, ¿no? Tiene que asegurar recursos. Y en tanto esté orientado, y en tanto esté orientado al enfoque del cliente, ¿no? Determinan y cumplen requisitos del cliente, ¿no? Legales y reglamentarios, ¿no? Eso es muy importante. Luego, riesgos que pueden afectar la conformidad del producto y del servicio, satisfacción del cliente, atención en aumentar la satisfacción del cliente, eso por otro lado. En lo que es política de calidad, tenemos debe ser adecuada al propósito. ¿Qué propósito tenemos nosotros para poder obtener y qué propósito tenemos nosotros para desarrollar nuestras políticas, ¿no? Es un poquito más dirigido hacia la orientación, pero bueno, así es como se trabaja. Marco para los objetivos, ¿no? Marco para los objetivos, compromiso, eso es un aspecto a ser bien difícil, ¿no? Compromiso de la mejora, ¿no? Tenemos también
comunicación disponible como ID es el resumen de información documentada, ¿no? Información documentada. Luego tenemos comunicarse, entenderse y aplicarse, eso a través de los procedimientos, ¿no? Por un lado, y estar disponible a las partes interesadas. Y bueno, las partes interesadas ya hemos definido a quienes se refieren. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a ver aquí. Por otro lado, luego en lo que es función, responsabilidad y autoridad, ¿no? La alta dirección, lo vamos a conocer como AD ahora, ¿no? Debe, y si es un debe es porque es obligatorio, ¿no? Debe asegurarse, ¿no? Debe asegurarse, perdón, aquí un ratito, puntero, ahí está. Debe asegurarse que, ¿cuáles son los siguientes puntos? Debe haber una conformidad del sistema de gestión de calidad versus los requisitos. Una conformidad versus los requisitos. Entonces, asegurar los resultados previstos a través de seguimiento, 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 ¿no? Informar a la dirección del desempeño del sistema de gestión de calidad y sobre la oportunidad de mejora, ¿no? Promover enfoque al cliente, requisitos en toda la organización, asegurar la integridad del sistema cuando haya cambios en el sistema de gestión de calidad, ¿no? En el sistema de gestión de calidad. Y luego, ¿no? Bueno, eso digamos en el capítulo 5. Ahora, si nosotros lo vemos desde el capítulo 8:30, 8:30. Ya, ok, ahora tengo bien. En el capítulo 6, ¿no? Hablamos nosotros ahora de las acciones para abordar los riesgos y acciones para abordar las oportunidades. Esto sí nosotros de alguna manera sí lo hemos escuchado de manera indirecta cuando hemos escuchado ¿cómo se llama la palabra correcta? Eh, Matriz de oportunidades y riesgos o matriz de riesgos y oportunidades, ¿no? Siendo que aquí hay que ser un poquito transparentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, en este caso, nosotros vamos a hablar sobre los riesgos, ¿no? Que para el PMBOK en su sexta edición, el PMBOK hasta su sexta edición hablaba sobre el tema disculpe, el PMOK de la sexta edición hablaba sobre el tema de los riesgos y los riesgos tenían una connotación tanto positiva como negativa, ¿no? Y a los riesgos positivos se les llamaban oportunidades y a los riesgos negativos se les denominaban amenazas, ¿no? Así lo definió el PMOK o así lo trabajaba, ¿no? Cuando veíamos hasta el capítulo sexto, ¿no? La edición número 6. Sin embargo, ya en paralelo, la ISO 9001 hablaba sobre el tema de riesgos y oportunidades. De hecho, cuando primero me formé en el tema del PMOK y luego me formé en el tema de la ISO. Entonces, en el PMOK me quedaban claro que los riesgos se dividían en riesgos positivos y en riesgos negativos. Pero me queda claro también que cuando llevé este curso de la ISO, los diversos cursos de la ISO, no entendía por qué le llamaban riesgos y oportunidades. Esto era así porque me explicaban, ¿no? Lo que pasa que se divide que en la ISO riesgos es una connotación negativa, ¿no? Y oportunidades, obviamente, como su nombre indica, una connotación positiva. Yo decía, pero decir una matriz de riesgos y oportunidades es como decir una matriz de riesgos y oportunidades, de amenazas y oportunidades y amenazas, ¿no? Y oportunidades, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero luego, el PMBOK, ya en su séptima edición, en su séptima, ya plantea a los riesgos como una connotación negativa. Ojo, cuando se habla de riesgos, por ejemplo en el PMOK,
no tiene nada que ver con riesgos cuando hablamos de accidentes, no. Cuando uno habla de riesgos, habla sobre los riesgos los cuales se encuentran, los riesgos los cuales se encuentran, eh, ¿cuál es la palabra? Los riesgos que se encuentran asociados al cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? Bueno, los principales objetivos del proyecto son pues que se cumplan el tema del plazo, el tema o del cronograma, el tema del costo, el tema del alcance, el tema de la calidad, el tema de la seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, cuando a ese tipo de riesgo se refiere, ¿no? Que afecte a los objetivos del proyecto. No es un riesgo que está asociado al tema de peligro ni nada por el estilo, solamente al tema de los riesgos, ¿correcto? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se decía riesgos y oportunidades. Luego pasamos al tema de la planificación. Aquí sí nos vamos a demorar un poquito más, porque en el caso de la planificación se tiene los siguientes cláusulas, ¿no? Que son tres. Eh, ¿Cuáles son las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades? ¿Y cuáles son los objetivos y su planificación? ¿Y cuál es la planificación de sus cambios? ¿No? Vamos a ver el primero de ellos, ¿no? Cuando hablamos de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Escuchando bien el término, ¿no? Considerar los riesgos y las necesidades de las partes interesadas al planificar el sistema de gestión de calidad y orientarlo a la mejora continua. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tienen nuestros clientes, ¿no? Para eso hay que planificar acciones frente a riesgos y oportunidades, ¿no? De hecho, el PMOK te da una ayuda sobre el tema de los riesgos porque dentro de su capítulo, me parece el 10 es gestión de riesgos, habla sobre los aspectos que se necesitan en cada uno de las respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque indica que la secuencia a seguir es identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo, ¿no? Identificar la estrategia, definir el plan de acción y hacer el seguimiento. Entonces, de alguna manera, nos orienta un poquito más. Planificar las acciones frente a los riesgos, que significa asegurar, escuchen el término, asegurar que el sistema de gestión de calidad, ¿no? logre los resultados, logre los resultados previstos. Aumentar los efectos deseables, ¿no? Prevenir o reducir los efectos no deseados, ¿no? Los efectos no deseados y lograr la mejora continua, ¿no? Lograr la mejora continua para que finalmente podamos tener un mejor proceso. Luego tenemos los objetivos y su planificación, ¿no? Siempre viendo el tema organización, todavía no estamos viendo obra. Sé que es un poquito denso, colegas, yo sé que muchos ya estarán incluso hasta bostezando. Por favor, sí es muy importante que se comprenda porque luego ya esto genera y cae como gravedad todo lo que vamos a ver como plan de calidad, porque yo sé que algunos quisieran ver ya protocolo, procedimiento constructivo, ¿no? Y está bien. Créanme, colegas, cuando lo digo, ya es la edición número 14 que dicto sobre este tema, cuando es muy importante. Lo he tratado de incluso reducir, porque antes lo tenía todavía en 5 sesiones, pero para tratar de acortarlo, pero que se comprenda porque trato de acortar un curso que dura 24 horas, ya se imaginarán lo denso que es este tema, pero que una vez que uno lo comprende, poco a poco ya lo va asimilando, poco a poco ya lo va interiorizando, ¿correcto? Entonces continuemos. Es importante, es importante, ¿no? Contar con una política coherente que sea relevante para la conformidad de los productos, ¿no? Por un lado, y servicios. Claro, recordando que las empresas constructoras brindan productos y brindan servicios, ¿no?
las empresas de supervisión solamente brindan servicios que permita aumentar la satisfacción de los clientes de manera medible y que tenga en cuenta los requisitos que son necesarios, ¿no? Esta política debe ser supervisada, comunicada y actualizada periódicamente. Por otro lado, es necesario que la información sobre los objetos esté documentada, que se encuentre, acá se indica que debe ser documentada. ¿Qué quiere decir? A ver, para aterrizar este concepto que también es un poquito a veces abstracto en su redacción. Los que han tenido oportunidad de trabajar en una empresa, en un proyecto más o menos grande, un proyecto minero, por ejemplo, o de gran infraestructura o grande en general, se habla y se utiliza mucho el tema de las políticas de calidad, ¿no? De la organización. Y cuando se dice que esta tiene que ser documentada, ¿qué es lo que se hace y para qué sirve? Bueno, se sirve se trabaja de esta manera. Cuando trabaja en un proyecto minero, eh, todos teníamos un photocheck, ¿no? Los de staff. Y el photocheck, muy aparte que identificaba, pues, ¿no? La persona, su cargo y su fotografía, en la parte, ¿no? En la parte posterior estaban anotadas las políticas, los objetivos, la misión, visión de la organización. Entonces, cuando existe una auditoría, y a usted, porque a usted le van a preguntar en esa auditoría cuáles son las políticas de calidad, es que usted tenga que sabérselos de memoria, sí tener una idea de lo que, sí tener una idea de lo que se va a realizar o de lo que significa, pero lo más importante es que usted pueda tener a la mano. Usted tiene que tener a la mano sus políticas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ingeniero con los que no tenemos con los que no tenemos nuestro photocheck? Bueno, por ejemplo, aquí me comentaban los auditores, la empresa auditoría que nos acompañó en el seguimiento, ¿no? Decía, lo pueden tener también como wallpaper en su laptop del trabajo, o también puede estar visible para todos. ¿Qué significa que esté visible para todos? Esta es la razón por la cual, colegas, en toda la obra, siempre usted va a ver un papelito pegado, políticas de la empresa, misión, visión, organigrama, ¿no? Se ha visto, ¿no? De alguna manera nosotros lo vemos como si fuese, pues, que siempre se hace, ¿no? Pero no nos hemos cuestionado por qué se hace, porque viene justamente desde la ISO, ¿no? Por eso que calidad se encarga de colocar todos, ¿no? En la obra, en la oficina, pegar, ¿no? Políticas de calidad, ¿no? Con la firma, e incluso, pues, obviamente se encuentra, pues, en el propio procedimiento, ¿correcto? Entonces, esos objetivos, acá dicen, ¿no? Es necesario que la información sobre los objetivos esté documentada, ¿no? ¿Qué quiere documentar? Tiene que estar dentro de un proceso, de un manual, de un procedimiento. Eso sí nos va a pedir ahí. A ver, por favor, muestre usted sus políticas. ¿Dónde las tiene? Aquí está. Ok. ¿Y usted ha comunicado esto? Sí, sí he comunicado esto. ¿Y usted tiene evidencia? Aquí está la capacitación. Aquí está la capacitación. Aquí está la lista de participantes. Aquí está el tema de la evaluación con sus notas. Perfecto. Entonces usted está demostrando de que efectivamente hubo una suficiente capacidad de información, ¿no? Y de desarrollo, ¿no? Los plazos, los responsables y la forma en que se evalúan los resultados alcanzados. Esto es algo que a mí efectivamente me lo observaron cuando estaba, en este caso yo fui se le llama así, ¿no? El dueño, el responsable, no como dueño, como conocemos al dueño, sino como responsable en este caso del sistema de ISO antisoborno, ¿no? Y entonces yo recuerdo pues, que preguntaban los chicos, ¿y para usted qué es el antisoborno? Claro, yo estoy seguro que usted y yo podríamos definir qué es este soborno y qué es antisoborno,
en función a lo que vemos pues en la tele, en nuestro día a día, en la prensa, en lo que fuese, ¿no? Entonces, eso obviamente no se refería a eso, ¿no? Sino lo que tiene que ver es, tiene que identificar adecuadamente cuáles son, ¿ok? Entonces, los plazos y los resultados que se han alcanzado. Luego también tenemos aquí, ¿no? La planificación de los cambios, ¿no? Entonces, la planificación de los cambios tenemos nosotros al tema de cuando haya necesidad de cambios deben llevarse a cabo de manera planificada y considerar propósito del cambio, mantener la integridad del sistema de gestión de calidad, ¿no? Contar con la disponibilidad de los recursos, cumplir con la asignación de responsabilidades y las autoridades, ¿no? Etcétera. Y claro, en ese punto uno, cuando vimos, ¿y cómo podemos cumplir este requisito? Bueno, es práctico, ¿no? La norma ISO 9001 no especifica qué herramientas debo utilizar. Bueno, en realidad toda la ISO no te dice cómo hacerlo, ¿no? Pero para la gestión de los riesgos existe una herramienta, ¿no? Que podemos, o metodologías, y las empresas pueden escoger una o varias, ¿no? Camila de las ISO 31000 es una forma, el análisis modal de fallos y defectos, el análisis FODA, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo esto para identificar, los riesgos, ¿no? Y tenemos por otro lado el tema de la matriz de impacto y probabilidad, ¿no? Tenemos el riesgo de las oportunidades y cómo lo manifestamos. Ojo que el riesgo, según el PMOK, es el producto cualitativo de la probabilidad por el impacto, ¿no? Es un poquito el análisis, ¿no? Y luego, si queremos ver la parte económica, es lo que vamos a conocer como el valor monetario esperado, ¿correcto? Aquí hay un ejemplo de planificación de riesgos, fíjense aquí, para ya aterrizar este ejemplo, ¿no? Por un lado tenemos a los procesos. Y sabiendo cuáles son los procesos, ¿no? Los procesos forman parte de nuestro mapa, dentro de nuestro mapa, dentro de nuestro mapa de procesos, que a su vez tienen el tema de los procedimientos, uno o más de uno, que se vaya a cumplir, ¿no? Entonces, fíjense, acá está el proceso, cuál es el riesgo o cuál es la oportunidad, considerando que en este caso el riesgo sí tiene una connotación negativa, la oportunidad sí tiene una connotación positiva. Las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, proceso, compras, riesgo, oportunidad, falta de proveedores, ¿no? Calificados. Ah, eso es un riesgo. Consecuencia, dificultad para alcanzar la calidad requerida por el cliente, ¿no? Por el cliente, y eso hace que se pueda generar un aumento del plazo. ¿Cuál es la evaluación? Vamos a evaluar para esta matriz, porque es una matriz, ¿no? Vamos a evaluar la probabilidad, vamos a evaluar lo que es severidad y vamos a evaluar lo que es significancia, ¿no? Y luego, ¿cuál es la acción a tomar? Pero luego esto lo vamos a aterrizar aquí, ¿no? ¿Qué es probabilidad? Y eso se tiene que identificar. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. A acercar. Ahí está. Probabilidad. Cuando la probabilidad se le considera remota, es casi inconcebible que ocurra y que produzca problemas en el producto terminado e instalaciones al cliente, ¿no? Se sabe que ha ocurrido, si es una probabilidad baja, se sabe que ha ocurrido en la empresa por lo menos una vez y crean productos no conformes, ¿no? Cuando es una probabilidad media, ¿no? Es porque esto ha ocurrido en la empresa por lo menos, eh, pero muchas veces en la empresa y han llegado al cliente produciendo no conformidades externas, ¿no? Y es una probabilidad alta, es el resultado, ¿no? Más posible y esperado, casi seguro, y ha provocado altas quejas, ¿no? Muchos reclamos por parte del cliente. Y cuando hablamos nosotros de severidad, vamos a ver esto,
¿no? En el tema de severidad tenemos, cuando es una severidad baja, ¿no? No afecta al cliente, ¿no? Y no se genera reprocesos inmediatos. Luego, este, luego tenemos el tema de la severidad media, ¿no? Estamos hablando de clientes insatisfechos, reclamos solucionables a corto plazo, reprocesos. Cuando hablamos de una severidad alta, estamos hablando de reclamo por parte del cliente con daño a la imagen de la empresa, con pérdidas económicas por ajuste de precios. Y estamos hablando de severidad crítica cuando hablamos de pérdida de cliente, pérdida económica absoluta por eliminación de estructura y materiales no conformes, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, esto nos orienta, y claro, entre el cruce de severidad y probabilidad o el impacto, ¿no? Determinamos el riesgo. Y luego aquí, efectivamente, las acciones que voy a tomar, ¿no? Por ejemplo, planificar las compras con la suficiente antelación para no afectar a los plazos. Ampliar el catálogo de proveedores, establecer alianzas estratégicas con proveedores para que obtengan la cualificación requerida. Otro ejemplo de planificación, que ustedes lo pueden tener también en su organización, ¿no? Lo pueden utilizar como modelos, ¿no? Y todo lo demás, pues, ¿no? Objetivos de la calidad, ¿no? Los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de calidad. Los objetivos de calidad deben de ser medibles, ¿no? Los objetivos de la calidad deben tener en cuenta los requisitos que son aplicables. Los objetivos de la calidad deben ser pertinentes, ¿no? Para la conformidad de los productos y servicios, para el aumento de la satisfacción del cliente, ¿no? Los objetivos de calidad este, deben hacerse seguimiento, deben de comunicarse, deben actualizarse según corresponda. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. ¿Qué quiere decir? Debe de haber un documento que vaya a sustentar que hemos realizado este procedimiento, donde identificamos cuáles son las políticas de la organización. Y esto tiene que ser capacitado y tiene que ser informado a toda la organización. No es que se lo tengan que saber de memoria, sí tener una idea de qué se trata, pero lo que sí deben de saber dónde encontrarlo, un correo institucional, el wallpaper de la laptop de la empresa, impreso en las oficinas, ¿no? Atrás del photocheck, etc. Es una forma de mantener la documentación informada. Y técnicas para desarrollar objetivos. Hay varias, una de las más conocidas es la que se denomina objetivos SMART, ¿no? Y se le llama objetivos SMART, ¿no? Porque por su acrónimo en inglés, ¿no? De que los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realísticas y que deben tener un tiempo fijado, ¿no? Más o menos por su traducción. No es el único modelo, es el más conocido. También vamos a tener el método GROW, ¿no? Que tiene que ver con definir el objetivo, definir la realidad dentro del texto, definir las opciones, ¿no? Y el deseo. Luego tenemos el objetivo puré, no tiene nada que ver con comida, ¿no? Entonces, por su acrónimo en inglés de Positive, Understand, Understood, Relevant y Ethical, disculpando la pronunciación, ¿no? Que tiene que ver con positivo, comprensible, relevante y ético. Y el método CLEAR, también por un acrónimo en inglés, pero tiene que ver con que un método tiene que ser un objetivo, tiene que ser desafiante, un objetivo tiene que ser legal, un objetivo tiene que ser responsable con el medio ambiente, un objetivo tiene que ser apropiado y un objetivo tiene que ser registrado. El objetivo tiene que ser registrado. Entonces, vamos a algunos ejemplos, ¿no? Específico, medible, alcanzable. El específico indica qué, lo medible indica el cuánto, lo alcanzable indica el cómo, ¿no?
Lo realista indica con qué, ¿no? Y en el tiempo indica cuándo, ¿correcto? Entonces, siempre el objetivo es SMART, ¿no? El incorrecto es mejorar la calidad del producto. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Mejorar qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿No? Lo correcto es decir, ¿no? Reducir la tasa de defectos en el proceso de fabricación del producto tal en un 15%. Ah, ya, es un objetivo interesante, ¿no? Reducir las no conformidades a tanto, ¿no? Que las horas hombre de capacitación sean tanto, tiene que ser medible. No, obviamente, esto no va a funcionar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que sea mesurable, ¿no? Medible, perdón. Bueno, lo incorrecto es decir, hacer que los clientes estén más satisfechos. Bueno, de manera descriptiva está bien, ¿no? Pero no me ayuda mucho, ¿no? Medir la tasa de defectos actual y reducir al 8%, del 8 al 6%, ¿no? Para fines del próximo trimestre. Ah, bueno, eso pues ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Luego tenemos, ¿no? Alcanzable, ¿no? Eliminar completamente los defectos en el proceso. Bueno, puede mejorar esta redacción, ¿no? Lo correcto es implementar un nuevo sistema de control de calidad y proporcionar capacitación al personal para reducir los defectos en un 15%. Bueno, es una forma, ¿no? Es una forma de expresar todo lo que queremos nosotros realizar. Son ejemplos de políticas, ¿no? De objetivos, perdón. Luego tenemos que sea relevante, ¿no? Lo incorrecto, mejorar la calidad del embalaje, o mejorar la calidad del embalaje de algunos productos que llegan a la obra, ¿no? Bueno, o en general, reducir la tasa de defectos en el proceso de fabricación para mejorar la satisfacción del cliente y mantener la competitividad en el mercado, ¿no? Otros objetivos es más, ¿no? Tiempo definido, ¿no? Reducir la tasa de interés de efectos sin un tiempo definido, no. Reducir la tasa de efectos en el proceso de fabricación en un 15% para el final, para el final del próximo trimestre. ¿Ya ven? Entonces, por supuesto que eso tiene que ser correctamente adecuado, ¿no? La otra técnica, grow, ¿no? Que es objetivo, una meta, ¿no? Que sea realística, que existan opiniones y que vaya un plan de acción, ¿no? Podemos aplicarlo de esta manera. Tenemos metas, goals, mejorar la calidad en los productos o servicios ofrecidos por el equipo en un 20% en los próximos 6 meses, ¿no? En realidad, ¿no? Examinar los procesos actuales, identificar las fortalezas, ¿no? y debilidades y recopilar datos relevantes, por ejemplo, analizar informes de calidad, retroalimentación del cliente y métricas de rendimiento, ¿no? Tenemos opciones, ¿no? Esto podría incluir la implementación de mejoras prácticas, la capacitación del personal, la actualización de equipos o la optimización de procesos. Por ejemplo, considera la introducción de controles de calidad adicionales, ¿no? La realización de capacitación específica para el equipo de la inversión en tecnología de vanguardia, ¿no? Entonces, voluntad, ¿no? Aquí tenemos un caso, ¿no? Voluntad, además asegurarse de que el equipo esté comprometido, ¿no? Que el equipo esté comprometido con la implementación de las mejoras de la calidad. Esto podría implicar asignar recursos, proporcionar capacitación adicional y establecer incentivos para el equipo, ¿no? Entonces, esto lo podemos manejar, ¿correcto? Entonces, luego tenemos el método CLEAR también, cuando bajamos de objetivo, resolución de residuos de un proceso de producción, tiene que ser desafiante, ¿no? Y dentro de lo desafiante, el objetivo, reducir el desperdicio de material en el proceso de producción en un 20% en los 12 meses, ¿no? Como ven, mostramos cada uno de los casos con su ejemplo, caso, ejemplo, caso, ejemplo, caso, ejemplo, para entender un poco más, ¿no? Desde el aspecto legal, ¿no? Parte del análisis CLEAR, ¿no? Asegurarse de que la reducción de residuos esté en conformidad, ¿no?
con todas las leyes y regulaciones ambientales, ¿no? Aplicables. Perfecto, está muy bien. Y luego continuamos con el tema de responsable con el medio ambiente, ¿no? O sea, con el medio ambiente, implementar prácticas que no solo reduzcan el desperdicio, sino que también minimicen el impacto ambiental global del proceso de producción. Apropiado, seleccionar métodos de reducción de residuos, ¿no? Que sean apropiados para el tipo de proceso de producción, ¿no? Y la industria en la que opera la empresa, registrado, ¿no? Mantener un registro detallado de los esfuerzos para reducir el desperdicio, incluyendo datos iniciales, acciones tomadas y resultados obtenidos. Luego, objetivos de mejora de la calidad, esto ya para el método eh, PURE, ¿no? Por su acrónimo en inglés. Positivo, ¿no? Aumentar la satisfacción del cliente mediante la mejora de la calidad del producto, comprensible, ¿no? Reducir las devoluciones de productos defectuosos en un 20% en los próximos 3 meses, ¿no? Luego acá tenemos el tema de relevante, ¿no? Mejora la calidad del producto para mantener la competitividad en el mercado, ¿no? Ético, ¿no? Que tiene que ver con implementar prácticas de control de la calidad que cumplan con todas las normativas éticas y legales, ¿no? Éticas y legales. Planificación de los cambios, ¿no? Cuando la organización determine la necesidad de cambios en su sistema de gestión de calidad, estos deben de llevarse a cabo de manera planificada, ¿no? De manera planificada. Luego también tenemos la organización recuerden este término, ¿no? Debe, ¿no? Considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, ¿no? Debe integrar, ¿no? Debe integrar eh, de parte del sistema de gestión de calidad la disponibilidad de los recursos, la asignación o reasignación de responsabilidades y de las autoridades, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, es con esto ya culminamos esta primera parte del capítulo 4, contexto de la organización, que en resumen es de qué se trata, ¿no? Dónde estamos parados de manera interna y de manera externa. El liderazgo, que es la base para que este proceso, una vez que se inicie, continúe en el tiempo, y luego el tema de la planificación, que está orientado a definir objetivos, procesos y trabajo de todos. Y bueno, como siempre, tenemos todas las preguntas que ustedes han realizado. Ahora, para que olvide, dentro del material que se les ha podido compartir, no hay un informe de diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, estimados colegas, ¿no? Si uno quisiera saber qué tan mi empresa, qué tan preparada está para una ISO, ¿no? Entonces, este es un informe de diagnóstico que si usted algún día desea que su organización eh, quisiera aplicar a una ISO, ¿no? Vamos a tener aquí nosotros un tema de evaluación interna. Y en esta evaluación interna, ¿no? Tenemos el objetivo, ¿no? Hacer un informe de la situación actual, de los procesos y procedimientos de la empresa, de contratistas, ¿no? Etcétera. El alcance del evaluador, el lugar, la fecha, ¿no? Nombre de los entrevistados, ¿no? ¿Cuál es la metodología, ¿no? Interesante la metodología, porque esto tiene que ver con la metodología empleada, consistió en realizar entrevistas, uno, ¿no? Y revisión de documentos que soportan actualmente las actividades que forman parte del alcance del diagnóstico, ¿no? Y bueno, un poquito para hablar aquí también, información de la empresa, y van a colocar toda la información de su proyecto, de su empresa, perdón, razón social, ¿no? RUC, teléfono, actividad económica, fecha de inicio de la actividad, representación legal, contacto, ¿no?
y resumen de los resultados del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, que dicen, ¿no? Compromiso e involucramiento. No se ha podido evidenciar, porque esto nos auditaron, ¿no? No es una auditoría, sino es una inspección, un análisis previo, ¿no? Porque también para poner una ISO nos dicen, ok, usted dónde está, no solo su empresa, ¿no? Sino usted dónde está parado como organización de cara a que pueda continuar con este proceso en desarrollo. Dice acá, ¿no? O nos dijeron, ¿no? No se podía evidenciar que se realicen estas actividades o mecanismos de reconocimiento para los trabajadores que aporten al sistema de gestión de salud, seguridad industrial. Ya, perfecto. Política de salud ocupacional. No se cuenta con un encargado responsable. Planeamiento y aplicación. No se ha realizado antes un diagnóstico de SGSCT. No se tiene un plan de trabajo para implementar. Entonces, obviamente aquí estamos viendo todos los aspectos relacionados a un chequeo inicial. Planificación, implementación y operación. La empresa no cuenta con una brigada actual de casos de emergencia, evaluación normativa, verificación, control, etcétera, ¿no? Fortalezas en la organización, por supuesto que también las hay, ¿no? Y en este caso tenemos nosotros el tema de el personal auditado evidencia, conocimiento y compromiso con las actitudes dentro de la organización. Perfecto, está bien, ¿no? La infraestructura de la oficina central tiene ambiente de trabajo que les permitan realizar sus actividades planificadas. Perfecto. Oportunidades de mejora. Designar a un responsable del SGSCT, contar con una brigada de emergencia capacitada, etcétera. Entonces, vamos brindando todo lo que son fortalezas, oportunidades de mejora, ¿no? Conclusión. La contratista AB, ¿no? Le dan un cumplimiento parcial a varios capítulos de la ley, bueno, ya es un tema normativo, ¿no? De sus reglamentos, pero no interrelacionan sus actividades, ¿no? Como un sistema de gestión. Es importante su implementación y cumplirlo principalmente en actividades de monitoreo, auditoría interna y revisión de la dirección. Otro aspecto, ¿no? La implementación del CGT en AB se encuentra en una etapa de implementación al tener el 63% de cumplimiento respecto a su sistema de gestión de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que dicen en este caso? Lo que nos dicen es, ok, para cada uno de los elementos se evalúan qué es lo que nos han evaluado y en qué porcentaje, ¿no? Y también en un diagnóstico de línea base, cómo estamos nosotros organizados, ¿no? Bueno, eso también se les ha podido compartir para que ustedes puedan ver efectivamente qué información se les suele a ustedes verificar al inicio, antes de una auditoría. Luego aquí tenemos un ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Este ejemplo es el de... Ya, perfecto. Luego también, esto ya lo vimos, ya, creo que eso es todo. Bien, entonces, eh, listo. Hasta aquí lo dejaríamos el día de hoy. Hoy día no había muchas consultas, un poquito que lo comprenda también, porque como dije, es un tema un poquito denso, pero vamos a salir de esto, no se preocupen. Estoy tratando de brindar los aspectos más importantes, ¿no? Porque esto es un tema muy amplio, este tema de la ISO, pero vamos a ir avanzando en este proceso. Entonces, hasta aquí, colegas. No sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor. Ok, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Entonces nos encontraríamos en la siguiente sesión. Por mi parte, muchísimas gracias y muy buenas noches con todos ustedes. Hasta luego.